aquí esta tarde, si no tiene que levantarse, no se levante, manténgase ahí escuchando la palabra del Señor atentamente. Así que mi hermano con nosotros, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Agradecemos al Todopoderoso por la maravillosa oportunidad que nos concede de estar en su casa para exaltar su poderoso nombre. Bienvenidos cada uno de los hermanos congregados en esta noche, los amigos que están con nosotros, amados hermanos si hubieran, y los hermanos también que nos visitan. Bienvenidos a este lugar donde juntos estamos gozando. Pero esto aún no ha culminado lo que es la porción que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sino que, hermanos, vamos a analizar su palabra en esta noche. Así que Dios bendiga al pastor por concedernos la diestra de leer su palabra, y de mis hermanas que han estado siendo parte de este servicio glorioso para el Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, después de saludarles en el poderoso nombre de Cristo, les voy a pedir que abramos las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 4. Para la gloria del Dios Todopoderoso en esta noche. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Hemos iniciado el análisis de las dispensaciones bíblicas que están registradas en la palabra del Señor. Es muy vital conocer cada acontecimiento, cada pacto, cada persona clave en dicha dispensación. De esta manera usted se va a dar cuenta de los personajes bíblicos, quiénes son primeros y quiénes son postreros. Muy importante es la estructura. De hecho, el estudio de las dispensaciones se da en el instituto para tener el conocimiento básico de las Sagradas Escrituras, amados hermanos. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba la dispensación que vimos el martes pasado? De la inocencia. Y hablábamos que era la estadía del hombre en jardín de Edén hasta que pecó. La dispensación de la inocencia. Ahora vamos a darle continuidad. Génesis capítulo 4. Vamos a leer los primeros 5 versículos de ese capítulo. Le damos lectura a la santa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que, andando en tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. Oramos al Dios Todopoderoso. Padre, le damos gracias en esta noche, Señor, por su palabra, Dios mío, que hemos leído. Pedimos, oh Dios, que añada bendición a esta palabra santa, Señor,
y que podamos ser edificados a través de ella, oh Dios. Le exaltamos, le adoramos, bendecimos su nombre, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. De todos los que estamos reunidos, oh Dios, en este lugar y a la distancia, podamos ser cubiertos con la sombra del Omnipotente. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Gracias, oh Dios, en esta noche. Alabado el Cordero de Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. El tema de esta noche es la dispensación de la conciencia. Gloria a Dios. El anterior era inocencia porque no se había despertado la conciencia del hombre. Percibía solo el bien y no observar el mal. Pero ahora, amados hermanos, la cosa cambia. Y ahora empieza una nueva dispensación, pero esta vez con conciencia, con libre albedrío, con decisión, para tomar, alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Adán fue privilegiado de hacer, Dios hizo con él dos pactos. En la inocencia se le llama a ese pacto cuando le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pacto adámico, el pacto edémico. Pero el que hizo una vez que el hombre pecó, este pacto se le llama el pacto adámico. Y en esta oportunidad consistía dicho pacto, dicha estructura. Porque siempre en cada una de las dispensaciones Dios modificaba su pacto y añadía un poco más a los nuevos decretos, a los nuevos mandamientos. A diferencia de la primera dispensación, que solo era un mandamiento, que no comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora había una sentencia, y este pacto es incondicional. El pacto en la dispensación de la conciencia. Y le dijo al hombre que con el sudor de su frente traería el pan de cada día hasta que volviera a la tierra de donde había tomado, porque polvo era y el polvo sería tornado. Ese es el pacto que hizo Dios con el hombre. A la mujer le dijo que con dolor daría luz en sus preñeces. Y a la misma serpiente le dijo que se iba a arrastrar todos los días de su vida y iba a comer polvo. Bendito sea el Señor. Con estos principios dados por el Eterno inicia la dispensación de la conciencia. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Dando inicio desde que el hombre pecó y fue echado de jardín de Edén, remontándose y culminando hasta el diluvio universal. Fue la terminación de la dispensación de la conciencia. Bendito el Dios Todopoderoso. Durante este periodo de tiempo, amados hermanos, es fácil tener un número aproximado del tiempo que pudo haber durado, ya que en la dispensación de la conciencia se dan las genealogías de los hombres de Dios, dando un orden cronológico bien marcado en las Sagradas Escrituras. Los analistas del texto sagrado dicen que esta dispensación pudo tener una duración de unos 1656 años. Es probable, alabado sea el Señor, cerca de ese tiempo más o menos. Bendito sea el Señor.
Pero lo cierto es que ahora se veía la primera pareja fuera del jardín de Edén. Ya no se podía comunicar con el Dios eterno como lo hacía antes en el huerto del Edén. Se habían dado cuenta que las cosas habían cambiado y que el poder destructivo del mal era cierto en la vida del hombre cuando dudaba de Dios, cuando se apartaba de la protección divina. Alabado sea el Dios Todopoderoso. En el inicio de esa dispensación, la primera pareja observó 4 cambios notables en la continuidad de la vida cotidiana de la época. El primero de ellos, se dieron cuenta que el origen del mal y el poder destructivo en contra de la voluntad de Dios era real, y que dicho mal emanaba de Satanás, el diablo, quien les había inducido a quebrantar el mandamiento del Dios eterno. Se dieron cuenta entonces de la verdad, lo que Dios nos dijo, de que el día que de Él comiéramos íbamos a tener consecuencias. Se dieron cuenta que nuestro Dios no miente, que hubiera sido mejor obedecer a Dios antes que escuchar la voz del enemigo. Bendito sea el Señor, porque Dios habla a tiempo. Pero cuando no acatamos la voz de Dios, lamentablemente sufrimos la consecuencia. Situación número 2 que ellos observaron, hermanos, o cambio número 2, es que las consecuencias de la duda y de la desobediencia de Dios eran reales. Dios les dijo: moriréis. Satanás dijo: no moriréis, y los puso como en duda. ¿Será que Dios nos ha mentido? Porque Dios sabe que si el día que comáis de ese árbol van a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal, y los ojos les serán abiertos, dijo la serpiente antigua. Entonces por un momento dudaron de Dios y ahora observaban las consecuencias de esa duda. En tercer lugar, observaron ellos que la ventaja de tener fe y confianza en Dios son únicas y son inigualables. Cuando estaban bajo la protección de Dios, amados hermanos, no les faltaba nada. El ambiente era hermoso, el paisaje era maravilloso, con animales que todos se alimentaban de pasto, eran vegetarianos, fuentes de agua cristalina, se comunicaban con Dios, no tenían necesidad ni aún de cubrir sus propios cuerpos porque no tenían la visión pecaminosa que nosotros heredamos por causa de nuestros padres. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso en esta noche. Y en cuarto lugar, observaron la necesidad que se les presentaba obligatoriamente, la necesidad de elegir ahora entre el bien y el mal. Alabado sea el Señor en esta noche. Y eso es lo más tremendo. Dicha ley se extiende hasta el siglo XXI, hasta los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros. Sencillamente, hermanos, el hombre desde que nace y va desarrollándose en su mentalidad del niño, ya comienza a ver las dos opciones: el bien y el mal. Por lo general, siempre el hombre se inclina por el mal, porque es más fácil, porque no hay restricciones, porque no se abstiene de los deleites y de los placeres que la vida y el mundo le ofrecen al ser humano. En cambio, en Dios se disfruta de las bendiciones espirituales, del gozo excelente que no se puede encontrar afuera, sino que solamente el Cristo de la gloria lo dará. Pero son pocos los de afuera que descubren esa gran bendición que está también abierta para el que la elige bien. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria en esta noche. Sí que esto es hermoso, hermanos, cuando el hombre decide
seguir el bien. Servir el bien que es representado por el Dios eterno. Y no seguir el mal que es representado por Satanás el diablo. Y Jehová lo reprenda en esta noche. Bendito el Cordero de Dios. En el pasaje que hemos leído, dice que Adán conoció a Eva y le nació un muchacho y le llamaron Caín. La conoció nuevamente y le nació otro que se llamaba Abel. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Aparentemente, amados hermanos, Adán y Eva, una vez que estaban fuera del jardín de Edén, Dios les había explicado o ellos habían adquirido el conocimiento de cómo acercarse a Dios. Es notable que ellos habían instruido a sus hijos, a Caín y a Abel, porque aunque uno labraba la tierra y el otro era pastor de ovejas, ambos tomaron a bien traer una ofrenda para Jehová, porque querían agradar. Porque alguien ya les había instruido la manera como acercarse a Dios. No era que una ofrenda fuese mejor que otra, sino que Dios conoce las intenciones del corazón del oferente. Alabado sea el Señor. Yo le puedo engañar a usted me puede engañar a mí, pero a mi Dios no lo podemos engañar, porque Él nos conoce, nos pasa el nombre del Padre, y Él sabe a la perfección nuestras intenciones de la mente y el corazón. Alabado y bendecido sea el Dios Todopoderoso en esta noche. La ofrenda de Caín en las Escrituras se le llama como una ofrenda de oblación, una ofrenda vegetal acepta por Dios. Y la de Abel, un holocausto, una ofrenda, hermanos, de paz, para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para bendecir el Dios Todopoderoso. Entonces, pero para sorpresa de estos dos muchachos, que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no fue lo mismo con la ofrenda de Caín. Bendito sea el Señor. Y esto, amados hermanos, da inicio a lo que fue el primer homicida de la historia. Aparte de Satanás, los seres humanos, Caín toma la delantera, matando a su hermano por envidia. Y es que, amados hermanos, dice el texto sagrado que Abel trajo lo mejor de sus ovejas, lo más gordo, lo más preciado, lo trajo para el Señor. Y lo trajo de buena voluntad, sin renegar, sin, hermanos, poner peros. Lo trajo con toda solicitud, lo mejor para el Señor. Alabado sea su nombre. Y era una ofrenda de sangre. El libro de Hebreos capítulo 9 y el verso 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Alabado sea el Cordero. Entonces es obvio que Abel se conducía por buen camino y de la mejor manera sea adorado el Dios Todopoderoso. Amén. De estos dos muchachos desprenden dos representaciones. Tenemos ahí en la Biblia dos representaciones que alcanzan toda la humanidad entera. En primer lugar tenemos a los cainitas, los descendientes de Caín. En el sentido figurado, hoy en día hay muchos cainitas también, y han habido durante todos los tiempos y las edades. Estos son los hombres y mujeres que creen en Dios, que quieren acercarse a Dios, pero no siguen instrucciones de nadie.
lo quieren hacer bajo sus propios métodos, haciendo uso de sus propias metodologías. Y el resultado de los cainitas del presente es la abundancia de religiones que se ven a nivel mundial. Una cantidad de religiones, hermanos, un número muy alto. Y todos dicen estar en la verdad, porque no siguen un patrón que lo haya establecido el Dios del cielo, sino sus propios ideales, sus propios métodos para justificarse delante del Dios eterno. Y la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Dios, el Maestro, el dador de la vida. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Dicha postura deja fuera al religioso, al testigo de Jehová, al que anda, hermanos, con su fundamento basado en la ley y no en la gracia, restándole deidad al Cristo de la gloria y rebajándola la calidad de un hombre común y corriente, de un profeta, de un hombre bueno, pero que nunca llegó a ser Dios, según la observación de algunos religiosos de la época. Bendito sea el Señor. Son los cainitas, los que quieren acercarse a Dios haciendo uso de sus propios métodos humanos. Bendito sea el Señor. En segundo lugar está el otro grupo, en este caso los abelitas, los descendientes de Abel, basado en la postura que este muchacho tuvo antes de presentarse delante del Eterno. Lo hizo con toda solicitud, con toda humildad. Este hombre representa a aquel grupo de creyentes, amados hermanos, que reconocen la soberanía de Dios, que reconocen la santidad de Dios y se consideran pecadores, y que no pueden acercarse a Dios si no es a través del sacrificio de Cristo para limpiarle, para redimirle del pecado, prepararle para presentarse delante del Eterno y ser aceptos en el amado por medio del sacrificio de Cristo el Señor. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria en esta noche. Así que qué hermoso sería que fuésemos representados nosotros, los reunidos en esta noche, por los abelistas, la buena acción que tuvo este joven llamado Abel. Bendito el Dios Todopoderoso. También, hermanos, siguiendo, continuando con el transcurso de la dispensación de la conciencia, ahora los hombres, durante toda la dispensación de la conciencia, habían dos etnias, dos líneas, pudiéramos decir. Unos eran materialistas que resistían el sacrificio y las dificultades. El otro grupo anhelaba la comunión con Dios, buscaba el favor de Dios. Acordémonos que estamos en un punto donde el hombre acababa de pecar y en consecuencia del juicio Dios los echó del jardín. Y se veían imposibilitados, aún el mismo viejo, los mismos viejos, los padres. No se ve que hayan hecho más que instruir a sus hijos. Pero las generaciones continuaban y era necesario que alguien comenzara a invocar el poderoso nombre del Dios eterno. Ya no en las mismas condiciones, pero en las nuevas condiciones que Dios les había implementado a través del pacto adámico en esta oportunidad. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Entonces aquí encontramos en primer lugar los cainitas, y hablando de la descendencia de Caín. Bendito sea el Señor.
hombres que se oponían en cierto modo a la voluntad del Señor. Y durante la dispensación de la conciencia se mencionan rasgos sobresalientes o importantes a la luz de las Sagradas Escrituras de la descendencia de Caín, siendo él el primer homicida. También dice que Caín fue el primer hombre que construyó una ciudad, cuando Dios le había dicho que llenaran la tierra, que se multiplicara. Bendito el Dios Todopoderoso. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Alabado sea el Señor. Este Enoc es hijo de Caín. No es el Enoc que vivió 365 años y tuvo testimonio de haber agradado a Dios y Dios lo llevó. Este es otro, son parientes, gloria a Dios. Pero este es descendiente de Caín, pero la ciudad llevó su nombre según el texto sagrado. También aparece un hombre llamado Jabal. Jabal fue el primer hombre ganadero. Aunque Abel era pastor de ovejas, pero probablemente, amados hermanos, Abel utilizaba las ovejas para ofrendas a Dios, porque no se había dado la autorización al hombre de que comiera carne. Todos, absolutamente todos, eran vegetarianos. Aunque los animales en esta dispensación se volvieron carnívoros. En la dispensación de la inocencia también el león, el tigre, todos estos carnívoros de hoy en día eran vegetarianos. Pero el pecado sufrió una transformación. El medio ambiente, los animales, el mismo hombre cambiaron hasta de parecer. Los animales ahora eran carnívoros en esa dispensación, pero el hombre aún no, porque Dios no les había autorizado de comer carne. No sabemos cuál era el propósito por el cual Jabal domesticaba ganado, pero la Biblia dice que fue el primer ganadero. Domesticó en números altos, mucho ganado. Y esto representaba una rebelión en contra del Dios eterno, porque no estaba en las ordenanzas que Dios había dado. Tercer lugar, aparece un hombre llamado Jubal. Jubal fue el primer hombre músico. Comenzó a darle melodías a un instrumento. No eran para adorar a Dios, porque la descendencia de Caín buscaba alegrarse, buscaba distraerse la vida, acortar el tiempo, hacer algo, lo que era más fácil, y todo en rebelión a lo que Dios les había dado. Distracción humana. Se divertían con la música y ahí estaba Jubal dando toques acústicos a un instrumento, y de ahí emana el resto de la música, cristiana y no cristiana. Tiene sus principios, gloria a Dios, hablando en términos terrenales. Tenemos en cuarto lugar a un hombre llamado Lamet, la descendencia de Caín, estamos viendo. Lamet fue el primer polígamo, el que practicó bigamia, el que tuvo dos mujeres, una se llamaba Ada y la otra Sila. Nunca antes había existido dicha acción en relación a los humanos, pero se comienzan a ver los primeros vislumbres en la descendencia de
Caín. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Aleluya. En número 5 aparece un hombre que se llama Tubal Caín, que fue el primer herrero. Comenzó a trabajar el hierro, a forjar herramientas para facilitar, porque Dios le había dicho al primer hombre que con el sudor de su frente traería el pan a la mesa de la familia. Y este comenzó a hacer herramientas para facilitar. No es, hermanos, que la Escritura ni nosotros estemos en contra del desarrollo o de cualquier innovación tecnológica. En muchos aspectos es bueno. Pero estamos observando en esta dispensación cómo esta línea cainita se rebelaba en contra de la voluntad del Dios eterno. Quizás en el presente para nosotros es normal, viendo la infraestructura, la tecnología, los avances médicos, etcétera, etcétera, pero eso es porque ha venido evolucionando de tiempo en tiempo. En el principio no fue así. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Fue alguien que comenzó a inventar la facilidad con el fin de disminuir el castigo que con el sudor de su frente, de su rostro, iba a traer el pan el hombre cada día. A la mujer no se le ha quizás podido ayudar, le ponen inyecciones, anestesia, que aparecen con dolores después porque la medicina falla, gloria a Dios. Pero lo que Dios dijo sigue vigente, que con dolores le van a dar a luz. Y aunque la anestesia, aunque hagan cesárea, aunque hagan la cirugía, la palabra de Dios sigue vigente. Alabado sea el Cordero de Dios, porque es un pacto incondicional. No necesitamos hacer nada para que el pacto sea efectivo. Cuando es condicional, sí. Dios dice, tú haz esto, yo hago el resto. Pero ahí no solo lo estableció porque es incondicional, inevitable en otras palabras. Alabado sea el Dios Todopoderoso. De esta manera comenzó la descendencia de Caín a facilitar todo. Por el otro lado, hermanos, se observaba en la época la gran necesidad de establecer vínculos con el Eterno nuevamente. De alguna manera alguien tenía que comenzar a hablar y a comunicarse con el Dios eterno. Y era el reto de la época que se tenía que levantar alguien que pudiera invocar el poderoso nombre de Dios, porque su creación estaba deteriorándose, iba de mal en peor cada día, y era necesario restaurar la comunión del hombre con Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Y para eso aparecen los setitas, los descendientes de Set, tercer hijo de Adán y de Eva. Si usted va conmigo, Génesis capítulo 4, los versículos 25 y 26. Y aconteció, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Verso 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, oiga lo que sucedió con la descendencia de Set. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La promesa esperada, amados hermanos, había llegado a través del tercer hijo de Adán y Eva. Había una necesidad notable, pero qué hermoso regocijo cuando encontramos que a Set le nace Enos, y Enos comienza la descendencia a invocar el nombre de nuestro Dios. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. No eran dioses paganos, eran
una vez más se comunicaba el hombre con Dios. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Qué hermoso cuando hay un remanente, amados hermanos, que se para en la brecha y reconoce la soberanía de nuestro Dios, la deidad del Dios eterno y la necesidad que hay en cada uno de nosotros, los seres humanos, de acercarnos a Dios para alcanzar el oportuno socorro. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Así que en la línea de los setitas aparece también Enoc, un ícono, un hombre sobresaliente durante esa dispensación de la conciencia. Génesis capítulo 5, versos 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Alabado y bendecido el Dios de la Sagrada Escritura. Entonces, cuando la Biblia dice en Génesis 4, 25 y 26 que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, quiere decir que esto continuó. Porque años adelante nace Enoc y dice que Dios le llevó, pero antes de que le llevara, este hombre tuvo testimonio de haber agradado a Dios, de haber caminado con Dios, de haber, hermano, movido en la voluntad del Dios Todopoderoso, dándonos a entender que cuando caminamos con Dios, amados hermanos, no perdemos el tiempo. El tiempo es bien aprovechado. Y de la descendencia, de la línea de los que aman a Dios, Dios levanta hombres y mujeres valerosos, íconos, ejemplares que aman a Dios. Y en esta línea no fue la excepción. Bendito el Dios Todopoderoso. También de la línea de los setitas aparece Noé y su familia, que fueron hombres piadosos que agradaron a Dios, que hallaron gracia delante del Eterno y exaltaron el poderoso nombre de Dios en medio de una generación perversa que las Escrituras testifican que los pensamientos de los hombres eran de continuo hacia el mal en tiempo de Noé. Pero Noé tuvo temor de Dios y Dios halló gracia en Noé. Se hizo un vínculo tremendo con este siervo de Dios viviente. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y en las Escrituras aparecen como ejemplo, hermanos, de que sí es posible servir a Dios en medio de una generación pecadora. Bendito el Cordero de Dios. Hay un dato bien importante a notar en relación a estas dos etnias, los cainitas y los setitas. Los descendientes de Caín y los descendientes de Set comenzaron teniendo sus diferencias. Unos buscaban a Dios, los otros entretenimiento. Y comenzaron, hermanos, a pasar los años. Y en los que buscaban a Dios fueron modificándose poco a poco, progresivamente, hasta llegar al punto
que aquellas dos líneas que tenían una marca bien notable en el principio de la dispensación de la conciencia, había una línea bien fina ya casi no se había una diferencia entre cainita y setita. Y al final de los tiempos se unieron, porque ya tanto un grupo como otro caminaban en los mismos ideales. Se habían olvidado de Dios, se habían apartado del Eterno, excepto Enoc, Noé y su familia. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Entendemos el punto que estamos hablando. Se comenzó a observar una diferencia notable. Poco a poco se fue agudizando la línea divisora hasta convertirse dos grupos en uno solo. Y eran impíos, no eran leales con Dios, no obedecían a Dios, a tal grado que Dios dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Bendito sea su nombre. Le dolió en su corazón a Dios la condición del hombre, porque era solamente de continuo al mal. Aquí hay un mensaje bien claro para la iglesia que se profesa ser seguidora del Cristo verdadero y que vamos paralelamente con la profana. Hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Hemos comenzado bien, no vayamos a terminar unidos con la profana. El liberalismo es peligroso. Desviarse por veredas y atajos que no son la voluntad de Dios es peligroso. Y es lo que le sucedió a los setitas. Comenzaron bien y terminaron mal, y al final todos terminaron sufriendo el castigo del diluvio universal por su rebelión. No que Dios quisiera el mal contra el hombre, sino su justo juicio vino y todos fueron hallados culpables, tanto los unos como los otros. Tengamos cuidado nosotros. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso en esta noche, porque la Biblia dice que no tendrá mi Dios por inocente al culpable. Ni así sea predicador, ni así sea cantante, ni así sea pastor, el evangelista, el misionero, quien sea, hermano, no tendrá por inocente al culpable, porque mi Dios no hace acepción de personas. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso en esta noche. Estos ejemplos están para que nosotros los veamos, los palpemos y veamos que los juicios del Eterno son reales. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 20, dice el apóstol en su carta universal: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Había una multitud de personas donde era evidente el llamado de Dios al arrepentimiento. Acordarse, como dijo Jeremías: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ellos dijeron: no andaremos, no preguntaremos, no caminaremos. Al igual que en los días de Noé, esperaban la paciencia de Dios. No creyeron a la voz de Dios a través de sus pregoneros. Y en consecuencia solo 8 personas fueron salvas: Noé y su familia. Gloria sea al Señor. Que Dios, hermanos, hace diferencia en su santo juicio entre el obediente y el desobediente.
Quizás nosotros no notemos la diferencia de los dos, el que le sirve a Dios y el que no le sirve, el santo y el profano, pero mi Dios sí lo conoce y Él sabe perfectamente su postura, mi postura, y en el día del juicio el Rey no se equivocará. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Él es justo, Él es verdadero, Él practica la equidad. Alabado sea el Dios Todopoderoso en esta noche. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, y el versículo 5 dice el Señor: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, el mundo de los apartados, el mundo de los que estaban involucrados en la práctica de la impiedad, de la inmoralidad, de lo que se rebelaba en contra de la santa voluntad del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Las dos etnias se habían unido en mal y en rebelión en contra del Dios Todopoderoso. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Bendito sea Dios. Es importante, amados hermanos, mantener nuestra distancia en relación a la práctica de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Y seamos cristianos genuinos que hemos tomado la decisión de mantenernos fieles al dador de la vida en las circunstancias que sean. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6 y el versículo 14 dice el Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No tienen compañerismo ni tienen comunión. Son dos polos totalmente diferentes, el uno del otro. Gloria a Dios. Es como la luz y las tinieblas. Nada de unidad ni nada en común. Y Dios dice: no nos unamos en yugo desigual. Alabado el Dios Todopoderoso en esta noche. Santiago 3:11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No existe ese fenómeno. Y estamos mencionando esto en la calidad de vida que llevaban la descendencia de Seth y la descendencia de Caín. Pero terminaron uniéndose. Y este final no fue feliz. Todos perecieron anegados con el diluvio universal. Bendito sea el Dios Todopoderoso en esta noche. La importancia, hermanos, de cada dispensación, lo más sobresaliente en el ejemplo que se observa en toda la dispensación de la conciencia, encontramos algunos factores como, por ejemplo, que esta dispensación dio inicio cuando el hombre pecó y fue echado del jardín de Edén.
Y terminó cuando el hombre pereció a través del juicio que Dios trajo al hombre a través del diluvio universal. Como explicábamos, en toda dispensación Dios presenta su pacto. El hombre comienza bien cumpliendo, pero a medida pasa el tiempo, el hombre siempre quebranta el pacto del Eterno, y en consecuencia Dios trae un juicio. En el primer pacto el hombre comió del árbol, quebrantando el mandamiento, y el juicio de Dios fue que nos expulsó del jardín de Edén. En el pacto de la conciencia, el hombre tenía que ganar el pan y buscar el rostro, la misericordia de Dios, pero al final terminaron sucumbiendo ante las tentaciones, ante el mal, y en consecuencia de ello Dios trajo un castigo, un juicio que es conocido como el diluvio universal. Gloria a Dios. Las personas claves en la dispensación de la conciencia fueron Noé y Enoc. Uno más sobresaliente de esa, aparte de Set y de Abel, que duró poco tiempo, pero Enoc y Noé y su familia son las personas claves de la dispensación de la conciencia. Durante este periodo de tiempo el hombre tuvo la conciencia activa, teniendo pleno conocimiento del bien y del mal, cosa que anteriormente no conocían el mal, solamente el bien, pero ahora tenían dos opciones. Número 4, el fracaso del hombre fue que se pervirtió a tal grado que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Génesis 6:6. Y por último, el juicio de Dios fue castigar al hombre a través del diluvio universal. Son las características más sobresalientes de la dispensación de la conciencia. El mensaje clave para nosotros, hermanos: sigamos caminando, sirviendo al Señor. Si las otras congregaciones o denominaciones, como le llamemos, se van uniendo al mal, hay que se una. Usted siga firme. Si alguien le da la espalda a Dios, que se la dé, usted siga firme. Si alguien no quiere continuar con Dios, nosotros sigamos firmes, porque Pablo dijo que al final uno solo se lleva el premio, el que llega a la gloria de Dios. No hemos sido llamados temporalmente a caminar en esta senda santa. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Sigamos al Eterno. Busquemos el favor y la misericordia de nuestro Dios en cuanto nos sea posible. Por lo que otro haga o deje de hacer, esa es cosa de él. Aquí la salvación es individual. Usted lucha por su salvación, usted intercede por su familia, por los hermanos, el núcleo, el Cristo, el Señor de los fieles, y el resto lo hace Dios, el Espíritu Santo. Sigamos adelante, hermanos. Llegamos hasta aquí. Dios los bendiga a todos en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, qué bueno, puesto de pie, hermanos, en esta hora. Damos gracias al Señor por esa palabra, hermanos, esa enseñanza tan poderosa, tan maravillosa para nuestras vidas. En esta tarde vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Dios, hermanos, ha hecho en cada uno de nosotros. Padre, gracias en esta preciosa y hermosa noche, Padre, por habernos concedido esta oportunidad de estar en su casa. Gracias, Rey. Gracias, Jesús, en este momento, Señor, por todo este pueblo reunido.
Señor, esta noche, Padre Celestial, nos hemos gozado, Padre mío, porque hemos venido a celebrarle culto a usted, Padre, en esta hora, Padre Celestial. Glorioso Jesús, muchas gracias en esta noche, Padre bueno, Padre bendito en la gloria. Gracias por mis hermanos que hoy estado con nosotros, Señor eterno, mi hermano José, su familia. Gracias, Padre bueno, gracias, bendito Cristo de la gloria, en esta preciosa noche, Señor. Usted es bueno, usted es maravilloso, Señor, en esta hora, Padre celestial. Gracias, Cristo de la gloria. Mientras usted ora, yo quiero hacer un llamado. Si hubiera alguien que quisiera reconciliarse con Jesús, alguien que vino peleado con el Señor, este es una que usted pueda reconciliarse con el Señor en esta hora. Bendito es el nombre de Jesús en esta tarde. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Si no hay nadie, vamos a orar, hermanos, para despedirlos en esta